Buenas tardes, mis hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez y les traigo en esta ocasión otra enseñanza de la palabra del Señor. Pero antes de ponerla a su disposición, vamos a encomendársela a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, hennos aquí reunidos para llevar tu palabra para aquellos que están oyendo y las que están viéndome, le abra el entendimiento y le dé la sabiduría para que puedan comprender esta palabra que es la tuya. Y te pido también que me des sabiduría y me dé el entendimiento para poder saberle explicar de la manera más correcta. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar con el título de esta enseñanza. Y el título es: Dios no ama al pecador, Dios ama al que se arrepiente. Y nos vamos para San Juan 8, 42, 43. San Juan capítulo 8, versículo 42 y 43. Y dice así: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vea cómo nos habla nuestro Señor Jesucristo, porque habemos personas que no entendemos su lenguaje y no entendemos lo que escuchamos. Pero para eso está el Espíritu Santo, que es el que nos abre el entendimiento y nos da la sabiduría para poderla comprender. Sí, mis hermanos, tenemos que conocer quién es el enemigo. Jesús nos advierte que aquel que no quiere comprender el Evangelio de Cristo o no quiere entender su lenguaje es porque no quiere conocer la verdad. Y la verdad está en las Escrituras. Pero si rehusas a lo que dice las Escrituras, entonces sois del diablo. Porque el que diga que lo que está en las Escrituras no sirve, es porque es del diablo. Igual que el mentiroso, porque no hay verdad en él. Por eso todo mentiroso se hace padre de mentiras. El pecado es el que Dios aborrece en el hombre, y si no se arrepiente no será justificado de sus malas acciones, sí, mis hermanos. Vamos a hablar de un pecado que es abominación para Dios. Y no es uno, son muchos, pero vamos a resaltar este. Porque se trata del tabernáculo del Espíritu Santo, o se trata de nuestro cuerpo. Se trata del matrimonio homosexual. Imagínate. Hombre con hombre, mujer con mujer. Están profanando el cuerpo, el tabernáculo que Dios nos dio a nosotros, para que cuando recibamos a nuestro Señor Jesucristo y le pidamos perdón y seamos bautizados, recibir al Espíritu Santo para que habite en nosotros, el Espíritu de Dios, que es una falta contra la moral y en la sociedad. Hablando humanamente, todo aquel que se considere verdadero cristiano no está de acuerdo, pero los cristianos, como hermanos que somos en la carne con ellos, no debemos juzgar a nadie por el hecho de esa desviación sexual en ellos. Nosotros los cristianos nos guiamos a través de las Escrituras, en las cuales nos enseña lo que debemos hacer. Es darle a conocer la verdad y salvación a través de Jesucristo, porque Él
es el que nos perdona los pecados. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Ante la promoción mediática y legal de la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, que el gobierno ha decretado, que los gobiernos apoyan esa abominación, que los gobiernos están aceptando todo lo que dicen estas personas y están llevándola a un nivel de normalidad. Y no es así. Dios hizo un hombre y hizo una mujer. Es necesario que el pueblo de Dios revise y tome una posición firme a favor de la enseñanza bíblica en los colegios de primero, primaria, bachillerato y llegar a las universidades y darles enseñanza sobre las relaciones sexuales no permitidas por Dios, para que ellos se enteren de que quién es Dios, nuestro Creador, y qué es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros tenemos una guía, es las Sagradas Escrituras. Dios nos dejó esa guía para que nosotros nos guiáramos y no nos desviáramos. Vea, donde no tengamos esta guía, ¿cómo seríamos nosotros? Una Sodoma y una Gomorra, o peor tal vez, ¿no? Ahora les voy a hablar de cierto comportamiento que tiene el ser humano con relación al pecado. Las relaciones sexuales no permitidas por Dios no es solamente los homosexuales, no, sino también las de los heterosexuales. Ellos también. O sea, nosotros los heterosexuales habemos muchos con desviaciones sexuales diferentes, y ya les voy a explicar. Con desviaciones sexuales que son las siguientes. Para aquellas personas que tienen esa inclinación, sepan que están pecando contra su propio cuerpo, están pecando contra su tabernáculo, el cual Dios les dio para que sea el templo del Espíritu Santo. Esas desviaciones son las siguientes. Empezamos con el sadismo. Sadismo son desviación sexual en la cual la excitación sexual se logra al infligir dolor o humillación a su pareja. O sea, que la golpee y la humille. Ellos se excitan al hacer esas cuestiones. Eso es pecado contra Dios, porque Dios no permite. Dios dice que a la mujer no se debe sino tocar ni con un pétalo de una flor. Entonces eso es pecado. Otro, voyerismo, desviación sexual que se caracteriza en lograr la excitación al observar sin que él sea visto y ver otras personas haciendo algún acto sexual. Personas que se ocultan detrás de un armario y ponen a la propia esposa a hacer el amor con otro, y ellos nada más viendo se excitan para tener su acto sexual. O él con la mujer en un cuarto y ponen a una pareja en otra habitación para ellos verlos. Entonces se excitan y hacen relaciones se hacen relaciones el hombre y la mujer mientras ven a otros dos haciendo el amor. ¿Qué es eso? Estos son aberraciones contra Dios. Exhibicionismo
Es una desviación sexual en la cual el sujeto muestra sus genitales a otras personas en un lugar, lo cual es excitante para ellos. Sí, esa persona que se van a los parques, sacan sus genitales y se los muestran a los muchachos, a las muchachas. Ellos se excitan con esa cuestión. Ese es el exhibicionismo. Pedofilia, desviación sexual, el cual se logra excitación a través de fantasías o contacto sexual con menores de edad. Personas que se imaginan que están con Sofía Loren o con estas muchachas, estos artistas, fantasías, y empiezan a hacer cosas. O si no, tocar a los menores de edad, agarrarlos, tocar las partes nobles de ellos. Y ellos se excitan y tienen su acto sexual. Ellos solos, pero se excitan a través de esos niños. Zoofilia, desviación sexual, ya sea fantasía o en realidad, como usar a los animales para lograr excitación sexual. ¿Cómo le parece? Como irse al monte y tener relaciones con una burra. Está profanando su cuerpo. ¿Cómo que tener relaciones con un animal? Está profanando su cuerpo, el templo, el tabernáculo que Dios le dio para que lo utilizara cuando recibieras a Jesucristo en su corazón. Tú lo estás desechando, y al desechar su cuerpo desecha tu alma, y tu espíritu se siente triste y acongojado. Porque el espíritu va para donde Dios, porque le pertenece a Dios, pero tu alma son tus sentimientos, tu alma son el sentir. Cuando tú llegues y te digan estás condenado en el juicio de Dios, y es eternamente, ese no que va a estar un ratico, o como dicen los católicos, que va para el purgatorio. Purgatorio no existe, cielo o infierno. Travestismo, desviación sexual que se caracteriza por la necesidad del sujeto de vestirse con ropas de personas del sexo opuesto para lograr así la excitación sexual. ¿Cómo le parece? Personas que se visten de mujer para poder tener relaciones con la mujer. Hay algo dentro de ellos. ¿Qué puede haber? Un demonio. Un demonio. Necrofilia es una parafilia donde el sujeto se ve atraído sexualmente por cadáveres. Ojo a esto. Necrofilia es una parafilia donde el sujeto se ve atraído sexualmente por cadáveres. O sea, por cadáveres. Ven un cadáver y ellos se excitan. Y buscan tener relaciones sexuales con ellos. Y obtienen relaciones sexuales con ellos. Porque hay hombres de esa calaña. Ese es el mismo Satanás que está dentro. Con un cadáver, por Dios. Con un cadáver. Porque una vez está con una mujer y dice, pues esta mujer es muy fría. Y yo dice, no, esta mujer es muy fría, esto no me gusta, esta mujer es muy fría. ¿Qué puede hacer un cadáver? Se está frío y teso. Solamente el diablo que lo hace ver en ese cadáver algo muy hermoso y muy gustoso. Por eso es que tenemos que estar en la cobertura de la palabra del Señor, porque nosotros en este mundo estamos expuestos a todas esas cosas. Nosotros tenemos que pararnos firme para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque el diablo está como un león rugiente
para ver quién cae en sus garras. Pero nosotros tenemos el león de Judá, que es nuestro Salvador, y Él es más poderoso que cualquier. Coprofilia es una parafilia donde el individuo muestra una atracción sexual hacia los excrementos humanos o de animales. ¿Cómo le parece que una persona se excite porque ve, y perdónme la expresión, ve caca de una mujer o de cualquiera, ve excremento humano y él se excita porque lo ve? Ese es un mismo Satanás que está dentro de él. E incluso excremento humano, de animales también. Dios mío, por eso es que tenemos que tenerte a ti en nuestro corazón, porque sin ti no somos nada. Tú eres el que nos lleva a donde podamos nosotros seguir ese camino que es Jesucristo, esa verdad que es Jesucristo y esa vida eterna que Él nos va a dar. Pero sigámoslo a Él. Esto que estoy leyendo aquí es para que tengan conocimiento todas aquellas personas que tengan esa inclinación. Vean lo que les va a pasar, porque esto es pagadero, si no aquí, en la otra vida. Pero de que es pagadero, es pagadero. Ahora vamos. Esto es poco para lo que verdaderamente el ser humano peca contra su propio cuerpo, buscando la ira de Dios, porque esto es aberraciones contra Él. Los seres humanos se dejan llevar de sus bajos instintos, ¿sí? Muchas personas se dejan llevar de sus bajos instintos. Sus relaciones sexuales las convierten en rituales macabros. Al degollar animales en el justo momento de alcanzar el orgasmo. Estos rituales siempre es realizado por un hombre religioso, porque esos son. Llegan y hacen una orgía, degollan animales, tienen relaciones hombre con hombre, mujer con mujer y mujer con hombre, todo eso revuelto. Y todo lo que hacen ahí se lo están dando o se lo están ofreciendo al príncipe de las tinieblas. Esos son los rituales macabros. Y eso lo hacen por medio de hombres religiosos o un sacerdote de esas sectas satánicas, porque esas son sectas satánicas. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para Cristo Jesús, siempre en Él. Muchas personas se hacen llamar cristianas, pero solo practican religiones y se olvidan de la fe en Jesucristo, que es nuestra salvación. La fe es mi salvación, pero tengo que ponérsela en Jesucristo, porque Él fue el que por mí murió. Lo más irrisorio es que ellos, los religiosos, sí pueden o están permitidos realizar estos actos sexuales que ellos mismos achacan de inmorales, cuando lo practica otra secta, que no sean ellos, porque si son ellos todo es normal, pero si practica otra secta, eso es inmoral. Vámonos para 1 Corintios 6, 18, 19. Y ojo a esto, vamos a leer aquí. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Ese cuerpo que tú tienes no es tuyo, este cuerpo no es mío, este cuerpo me lo dio Dios.
No como persona que dice, yo hago con mi cuerpo lo que me dé. No es así. Así no es. Ese cuerpo hay que respetarlo. Ese cuerpo nos lo dio Dios. Ahora las relaciones concubinarias. La relación concubinaria son una pareja, hombre y mujer, que se unen, tienen un hogar, tienen hijos, todo bien, pero no son casados no son casados por la presencia de Dios, porque hay que casarse para que Dios bendiga ese hogar, ese matrimonio. Si ellos no se casan, esos son concubinaria, aunque tengan todas las características de un hogar estable, no presenta el respaldo y la bendición de Dios, porque ellos están fornicando. ¿Sí, mis hermanos? Ellos están fornicando. Entonces esa pareja tiene que contraer matrimonio para que sean bendecidos por Dios. Si no se casan, están fornicando. Cásense. Que así es que lo plantea nuestro Señor Jesucristo. Ahora vámonos para Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y ojo a esto. Honroso sea todo el matrimonio. Ya lo dice este versículo. Honroso sea todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Sin mancilla quiere decir sin mancha, con moral, con honor, con honra. Pero los fornicarios y los adúlteros lo juzgará Dios. Ojo a eso. El matrimonio que Dios bendice es aquel en el cual las relaciones sexuales están dentro de una legalidad social y religiosa. Aunque la ceremonia religiosa no figura en la Biblia como tal, da indicio de ser practicada en su pueblo Israel y ser aprobada por Dios. El matrimonio es aprobado por Dios en el pueblo de Israel y nosotros seguimos esa aprobación que dio Dios, la seguimos nosotros en este momento. Ahora, al homosexual y a cualquier otro pecador, para aquellos que tienen relaciones sexuales con el mismo sexo, desconocen lo valiosa que es su alma para Dios, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, para darnos vida eterna, y para esos varones que se cambian su naturaleza, aunque lo hagan, no dejan de ser varones. Sí, mis hermanos, aunque se cambien su naturaleza, ellos seguirán siendo varones. Pero la toalla con la que se secan, ojo, la toalla con la que se secan, serás siempre un trapo de inmundicia para Dios. Ellos serán siempre un trapo de inmundicia para Dios. Pero mientras tenga vida, arrepiéntete, entregue su vida a Jesucristo y aléjate del mal. Salga de esa tiniebla donde estás ahora y que puedes hacerlo, porque si muere estando en la inmundicia, solo Dios sabe qué será de ti. Sí, mis hermanos, solo Dios sabe. Simplemente yo le estoy hablando. Yo no sé. Simplemente sé lo que le estoy diciendo. Cambiemos. Jesucristo ama el pecador arrepentido, tanto que entregó su vida para darnos vida eterna, dejando la puerta abierta para nuestra rehabilitación. Y solo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para recibir a Jesucristo en nuestro corazón y en el bautizo recibir el don del Espíritu Santo, para comenzar a ser una nueva criatura en el Señor, para llegar al nivel de hijos y así buscar el reino de Dios y su justicia. Sí, mis hermanos, hagámoslo. Eso es lo que tenemos que hacer, no hacer esas barbaridades que se hacen con toda esa pedofilia y todas esas cosas. Dios aborrece el pecado.
pero ama al pecador. Ojo a esto. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esta frase no es bíblica. No, esta frase no es bíblica. Esta frase es del hindú Mahatma Gandhi. El hinduista es la tercera religión más grande del mundo. Pero esta frase muchos pastores cristianos la hicieron suya. Porque Dios no ama al pecador. Dios ama al hombre arrepentido. O al pecador arrepentido. Pero no al pecador. Vámonos para Juan 9, 31, 32. San Juan capítulo 9, versículos 31 y 32. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ojo a esto. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces le estoy diciendo, Dios no ama al pecador porque no lo oye. Pero si alguno es temeroso de Dios, es cuando ya empieza a darse cuenta y a tener el sentido de tener que arrepentirse de lo que está, de las cosas malas que está haciendo. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye al pecador porque aborrece el pecado, pero sí oye al temeroso arrepentido, y a ellos son los que Dios ama, aquellos que piden la misericordia de Dios, no haciendo iniquidad, o sea, no cometiendo pecado, porque está muerto al pecado. Cuando uno recibe a Jesucristo y es levantado de las aguas, uno ya muere al pecado. Ya para nosotros no puede haber pecado de muerte. Porque hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Y el pecado de muerte nosotros tenemos que morir al pecado de muerte. Porque estamos metidos en esta carne y podemos cometer pecado por decir alguna mentirilla. No estoy y estando. Pero con eso no estoy yo matando ni ofendiendo a nadie. Pero de todas maneras es una mentira. Pero yo pido perdón a mi Dios. Él sabe que me va a perdonar porque algo pasó. Y le pido a mi Dios, y yo sé que estamos en esta carne, y Él reconoce porque Él también estuvo en carne. Entonces, y ellos sí lo aman al Señor. Bueno, ahora vámonos para Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 12. Ojo a esto, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que recibieron a Jesucristo, aquellos que andan en Jesucristo, aquellos que caminan en Jesucristo, aquellos que siguen la cobertura de Jesucristo. Y sus oídos atentos a sus oraciones. El oído del Señor está atento a las oraciones de los justos. A ese sí son los que oyen. Si un justo va a hacer una oración a algún enfermo, a ese justo Dios lo oye, Jesucristo lo oye. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Claro, si yo me creo cristiano y me ven por allá metido en un bar tomándome una cerveza, o me ven enamorando a una muchacha que no es mi esposa, y después yo voy a hacer una oración a un enfermo, porque yo soy un cristiano. Eso no es ser cristiano. Vea lo que dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Yo estoy haciendo el mal, y el mal con el bien no puede estar. O es malo o es bueno. El Señor está atento con aquel pecador arrepentido. Está presto para oír sus oraciones, mas el pecador prepotente y orgulloso, su misericordia no verán hasta que ellos se aparten de la maldad. Sí, mis hermanos,
Hasta que ellos no se aparten de esa maldad y se arrepientan, el Señor no los oirá. Vámonos para Romanos capítulo 6, versículo 2. Y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pues claro, sería ilógico que yo ya morí para el pecado y voy a seguir en el pecado. Entonces no, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Y cuidado, hay muchas personas así. Y vienen y se arrepienten. Y vuelven otra vez y salen al mundo. Y vienen y se arrepienten. Y llega el día en que de pronto llegan al mundo y de allá no salen. Y mueren en el mundo. Y ay, Dios mío. Y ay, Dios mío. Sí, mis hermanos, el pecador arrepentido ha muerto al pecado. Por tanto, no practicamos el pecado, como lo practica así el pecador. Porque los cristianos hemos sido sepultados con Jesucristo por medio del bautizo, a fin que como Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él para vida eterna. Nosotros, al ser levantados de las aguas, estamos naciendo de nuevo, pero este nacimiento no es como el primero, que fuimos nacidos de la carne. En este nuevo nacimiento somos nacidos del Espíritu Santo. Dejamos de ser de la carne para venirnos al Espíritu Santo. Ese es el que nos redarguye de no caer en esa tentación, porque el Espíritu Santo y la sangre y la carne no se la llevan. La carne quiere que uno haga lo que ella quiere y el Espíritu Santo le recuerda, tú eres un hijo de Dios, cuídate, eso es pecado, no lo hagas, estás en el camino correcto, no coja el incorrecto. No lo hagas, porque si lo haces tú duras 5 minutos de placer por una vida eterna que vas a perder. Eso es lo que nos recuerda el Espíritu Santo y muchas cosas más. Vamos a leer ahora en Génesis 18, capítulo 27 y 32. Vea lo que nos dice en Génesis. Génesis 18. Capítulo 27 hasta el 32. Y dice así. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré. Y si hallare allí 45, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40, y respondió, no la haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30, y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán, si se hallaran allí 20, ¿no la destruiré? Respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10, ¿no la destruiré? Si hallaran allí 10, y dijo el Señor, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Está hablando de Sodoma y Gomorra. Ciudad llena de personas allá adentro. No habían 10 justos. Si hubieran habido 10 justos, no la destruyen. Ahí hay un ejemplo que nos pone el Señor.
Sí, mis hermanos, que la gloria sea para Cristo Jesús. En cuanto a Sodoma y Gomorra, el pecado aumentó en ellos hasta llegar al extremo. Pero Abraham le dijo a Dios que si hallaran 10 justos la destruiría. Dios le dijo, no la destruiré. Aquí nos da a entender Dios que si él amara al pecador, no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra. Lo hizo porque nunca se arrepintieron de su maldad. Sí, mis hermanos. 4 personas, mejor dicho, yo diría que 3,5, porque salieron 4 y una de ellas se convirtió en sal porque volteó a mirar, desobedeciendo las órdenes de Dios que le había dado a los ángeles, y se quedó como una estatua de sal, que fue la mujer del profeta Lot, como que fue. Entonces fueron 3 los que se salvaron. Si Dios amara al pecador, no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra, no lo hubiera destruido. Pero Dios no ama al pecador. Dios ama a aquel que se arrepienta. ¿Y cuántas veces no le diría Dios y mandado aviso para que se arrepintieran y no lo quisieron hacer? Entonces, ¿qué puede hacer? Se destruyó la ciudad. Vámonos para Salmos capítulo 5, versículo 4 y hasta el 6, en Salmos 5, 4 y 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Claro, es que Dios no se complace en la maldad. Dios es bueno. Dios es bueno. En Él no hay nada malo. El malo no habitará junto a Él. Ahí está. El malo no puede habitar junto a Él. Y si tú eres malo, no puedes habitar junto a Él si no te arrepientes antes de que te mueras. Porque si mueres, no hay nada que puedas hacer. Tú, mucho menos Dios, para que diga, te perdono porque ya tú no puedes hablar. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Claro, los insensatos son aquellos que andan haciendo lo que ellos quieren, los que no respetan la palabra del Señor, los que ellos creen que vienen nacidos del mono, los que ellos creen que nosotros somos evoluciones. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, o sea, aquellos que cometen pecado, que están pecando, los aborrece Dios. Aquí lo dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentiras, también, porque eso es otro pecado. ¿Sabe que el padre de la mentira es Satanás? A ese se le llama eso así, que le queda muy grande esa palabra, como dice un hermano mío, y es verdad, pero así dice la palabra, así lo dice en la Biblia. Al hombre sanguinario, engañador, abominará Jehová. O sea que él no tiene nada con las personas que son malas, con las personas pecadoras, con las personas que hacen iniquidad. No quiere nada con ellos a no ser que se arrepientan ante Jesucristo, reciban a Jesucristo y sean una persona distinta, unas personas nuevas, unas criaturas, para que puedan llegar al nivel de hijos de Dios. Porque tú no eres, Sí, mis hermanos, Dios nos dice que Él aborrece al pecador, que Él aborrece al pecador que ama el pecado. Si un pecador que ama el pecado me dice, ojo a esto, si un pecador que ama el pecado me dice, hermano, tú que dices que Dios aborrece al pecador y yo me considero un pecador, entonces yo estoy condenado. Entonces yo le diré lo siguiente,
Hermano, tú dices que te consideras un pecador, pero al hacerme esta pregunta, noto que estás siendo temeroso de Dios. Claro. Y quieres salir de esa inmundicia. Pero el que tiene que dar el primer paso eres tú, entregando su vida a Jesucristo para el perdón de sus pecados, y en el bautizo recibirás el Espíritu de Dios. Entonces Dios amará al hombre que ha muerto al pecado para llevarlo a la vida eterna. De esa manera Dios amará al hombre, mas no al pecador. Sí, mis hermanos, Dios ama al hombre, pero no al que comete pecado, al que no quiere entender la palabra del Señor. A ese no lo ama. Él tiene que dar el primer paso y arrepentirse ante la presencia de Jesucristo. Ahí está Jesucristo. Él pagó por todos nosotros. Vámonos para Apocalipsis. Apocalipsis 21-27. Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Qué belleza, ¿no? Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Solo los que están escritos en la vida, en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús, el que dio su vida por nosotros. Jesucristo es el Cordero. Dios nos dijo, en Él está la vida eterna. Sigamos a Jesucristo, en Él estamos completos. Sigamos a Jesucristo. Arrepiéntete y pida perdón por todos sus pecados, por todas las ofensas a Dios. No importa cuál sea su pecado, lo importante es pedir perdón a Jesucristo, porque Él ya pagó por todos en la cruz. El precio de aquel pecado de Adán, que nadie podía pagar. Nadie. Si Jesucristo no hubiera venido aquí, nosotros estuviéramos condenados también a morir, a la condenación. Así fuéramos nosotros muy devotos de nuestro Padre Celestial. Los profetas, todos estaban condenados en el antiguo pacto. Pero había un hombre que era Jesucristo, que Dios mandó, tenía que mandarlo a Él. Y por amor al mundo, por amor a nosotros, lo manda, pero no para que nosotros vengamos a cometer pecados ahora y ser aberración contra Dios. Por eso es que Dios no ama al pecador, porque Él aborrece el pecado. Sí, mis hermanos, el pecado de Adán lo quitó Dios, pagó un precio grande y fue el precio de morir en la cruz. Ese pecado fue saldado. Pero ahora nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, los que cometemos nosotros aquí en la tierra, en estos momentos. De estos nosotros mismos nos salvamos si pedimos misericordia a nuestro Señor Jesucristo. Si le pedimos perdón a nuestro Padre Celestial. Si le pedimos clemencia y no volverlo a hacer, porque ¿qué hacemos con pedir perdón y volverlo a cometer? No. Tenemos que ser fieles a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos pueda perdonar hasta cuando llegue la hora de morir. Que el pecado de Adán, que nos tenía condenados a muerte, ese pecado nos tenía condenados a muerte, pero Jesús pagó por él. Arrepentirse
es entregar su vida a Jesucristo, pidiendo perdón por todos sus pecados y dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Pidamos perdón por los pecados que estamos cometiendo nosotros ahora. Ese es el que tenemos que pedir perdón y no volverlo a hacer. No volverlo a cometer. Son 2 mandamientos importantes que nos dejó Jesucristo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, el Padre Celestial, primero Él. Y después el segundo gran mandamiento, amar a tu prójimo como a mí mismo o a ti mismo. No olvidemos eso. Ahora yo, muchachos, les pido, si alguno quiere recibir al Señor, repita conmigo estas palabras y haga las propias suyas, y que sea un arrepentimiento de corazón hacia nuestro Señor Jesucristo. Deje de pecar, tenga una vida normal en Cristo Jesús. Repita conmigo: Señor Jesús, hoy vengo arrepentido ante tu presencia. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. También reconozco que soy un pecador. Te pido misericordia para que me perdones todos mis pecados. Sé que tú entregaste tu vida por nosotros. Hoy estoy arrepentido, Señor. Señor Jesús, sácame del libro de la condenación y anótame en el libro de la vida, porque quiero sentir de su amor para este pecador arrepentido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar la Biblia, leer la Biblia, porque ahorita no hay templos abiertos, pero en el momento que hayan templos abiertos, acérquense a un templo y congréguense en ellos. Ahí van a recibir palabra de Dios, pero no dejen de leer la Biblia. La Biblia hay que leerla constantemente para que el Espíritu Santo te vaya dando esa sabiduría, ese entendimiento, para poder tú guiarte más y más, y vas enamorándote más y más de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esto es todo por ahora. Ahora lo que tenemos que seguir es quedarse en casa, seguir los protocolos que tenemos en este momento por esta pandemia, no salir de su casa. Aquellas personas que ya son mayores de 60 años tienen que cuidarse mucho, y las que son mayores de 70 no salgan definitivamente de su casa, porque están más expuestos a esa pandemia. Pedirle al Padre Celestial en familia, rogar, siempre pedir misericordia por el mundo entero y por todas nuestras familias, porque Él es el único que nos puede sacar de esta horrible pandemia que estamos pasando la humanidad. No es más nada por el momento, mis hermanos. Hasta otra próxima ocasión que traiga otro mensaje de la palabra. Que la bendición sea para todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.